Hola amigos, bienvenido en este nuevo tutorial. Hoy vamos a ver cómo grabar y tallar piedra. Para ese tutorial vas a necesitar una herramienta rotativa como Dremel o de otra marca para poder trabajar en piedras de tamaño chica. La talla de piedra se hace a una revolución baja. Vamos a utilizar una revolución entre 15.000 a 20.000. Bueno, sin más, empezamos con ese novedoso material. ¡Vamos! El primer material que vamos a necesitar, por supuesto, son las piedras. Y eso es el más bonito de la talla en piedra, es que piedra se encuentra en muchas partes. Podemos encontrar piedra de todo tipo de dureza, y a veces encontramos unas verdaderas joyas, un montón de material para experimentar. También pueden buscar en el río o mares para poder tener piedras lisas. En este caso, mire un poco esa piedra roja que yo me encontré con algunas vetas. Muy interesante que vamos a utilizar en un próximo video. Luego vamos a necesitar puntas diamantes. Ahí sí te recomiendo comprar de buena calidad. Si vas a tallar piedra, vas a necesitar punta diamante de buena calidad. Ese que te estoy enseñando son puntas baratas que compré por internet. Eso va muy bien para grabar, por ejemplo, vidrio o material suave, pero es muy limitado para tallar la piedra. Para tallar piedra compraremos puntas de buena marca. Yo en este video utilizaré de Dremel, pero también puedes encontrar de muchas más marcas de calidad. Mucho cuidado si tienes puntas de ambas calidad al momento de almacenarlas, no mezclarla, porque no vas a poder diferenciar después cuáles son las buenas de las malas. Mira, son casi igual. También necesitaremos puntas esmeriles, esa que sirve para afilado. Ojo al momento de comprar que sirva también para piedra. Eso nos va a permitir hacer un poco de lijado y pulido al final. Pueden encontrar las puntas en internet en forma de kit. Acá vemos a la derecha un kit barato y a la izquierda tenemos un kit de Dremel donde viene esmeriles, punta diamante y algunas puntas de grabado para madera. También necesitaremos papel lija de varios granos para afinar la piedra y también para hacerle el pulido final. Tiene que ser lija al agua del grano 80 hasta el grano 1000 para el super pulido final. Para cortar la piedra necesitaremos disco de corte diamantado. Ahí también te recomiendo comprar un disco de corte de buena calidad. Y por último vamos a necesitar agua y ya vamos a ver por qué. También nos hará falta un plumón indeleble tipo CD que sea resistente al agua. Empezaremos por ver cómo grabar piedra. Lo primero es marcar nuestro diseño con nuestro plumón indeleble y resistente al agua. Si necesitamos borrar, lo podemos hacer con la lija 120, en este caso con la lija de mi Dremel. Cuando tallamos o grabamos piedra es muy recomendable hacerlo con agua. Eso permite una mejor lubricación, también permite guardar una temperatura baja. Sus puntas diamantadas le van a agradecer un montón. Lo ideal es hacerlo bajo un filete de agua que puede ser debajo de un grifo o con un sistema de enfriamiento que tira un jizguete de agua. Como no tengo eso, lo voy a hacer en una bandeja de agua para ir remojando la piedra. Empezaremos con una primera pasada suave de nuestra punta de diamante sin apretar mucho, porque si le damos mucha presión es probable que con la rotación de la punta nos derive del trazado. Entonces la primera pasada suave para empezar a crear el sillón y luego volveremos a pasar apretando un poquito más para poder cavar más profundo. Si utilizas una bandeja de agua como yo, cada vez que ves que se pone muy seco y que sale polvo,
Entonces es hora de remojar. Lo ideal es que siempre se quede húmedo y que forme como una especie de barro. No hay que apurarse, la talla de piedra se trabaja con revoluciones baja, mediana y sin apretar demasiado. Hay que dejarle el tiempo a la broca de desgastar la piedra. Una vez terminado el gravato, podemos limpiar los sedimentos con un cepillo de diente usado. Ahora vamos a ver cómo tallar piedra. En esta demostración vamos a hacer un diseño muy sencillo, solamente para que vea la técnica. Empezaré por cortar nuestra base derecha con nuestro disco de corte adiamantado. También para el disco de corte seguiremos utilizando el agua. Para terminar de aplanar bien nuestra base, vamos a utilizar una lija al agua de grano 80 y por supuesto no olvidamos echarle un poquito de agua. Para darle forma empezaremos a hacer los cortes de desbaste siguiendo nuestro diseño. Las puntas y discos diamante son muy parecidos a los esmeriles, así que no tengas miedo de cortarte, es muy poco probable que te llegues a herir con el disco o una punta diamante. Al final podremos aplicar presión con cuidado haciendo palanca con desarmador para quitar los trozos que tienen que salir. Seguiremos con el diseño de nuestro tallado para continuar con el desbaste. Ahora que tenemos nuestra forma principal, vamos a utilizar puntas diamante para limpiar nuestro tallado y darle un poco más de detalle.
Afinamos nuestro tallado con las puntas esmeriles para dejar la superficie bien plana. Terminaré por dar algunos detalles como grabatos y hueco a través de la piedra para darle mayor dimensión. Terminaremos con la etapa del pulido. Para nuestra primera piedra, que no usamos esmeriles, vamos a pasarle una lija 120, siempre utilizando agua. Luego pasaremos lijas mucho más finas, empezaremos con 400, luego 800 y luego 1000, eso para llegar a darle un cierto brillo a nuestras piedras. Al final vamos a pulirlo con una crema pulidora que podremos encontrar en ferretería, por ejemplo Brilla Olla, o también que se utiliza para brillar los carros, que se utiliza para pulir la pintura de carros. Vamos a pasar la crema sobre nuestras piedras y luego pasaremos un disco pulidor encima. Ahí está nuestro producto final. Para limpiarle la crema pulidora que sobra después del pulizaje, puedes utilizar un viejo cepillo de diente y limpiarlo con jabón y agua. Muy bien, espero que te haya gustado el video como siempre. Si es el caso, déjame un comentario por favor, un pequeño like. No olvides suscribirte al canal y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!